¿Cuánto tiempo tenemos antes de que nos vuelva a botar el aire? 26 minutos. Bien. Bueno. Ya habíamos cursado. ¡Ay, perdón! ¿Qué pasó aquí? Entendiendo lo que son los patrones, ¿verdad? Y que desde cierto punto de vista el abordaje de la patología hepática por patrones como que me brinda una forma de agrupar los posibles diagnósticos, ¿no? Hasta que el análisis más profundo me permita establecer cuál es el diagnóstico correcto. En esta primera imagen, dejemos que aclare un poco. ¿Qué podemos observar? Esto que estoy señalando aquí, ¿qué es? Muy bien, son hepatocitos. Y esto que estoy señalando acá debería ser mi borde de una triada corta, ¿verdad? Pero aquí puedo ver la triada corta, de repente un esbozo de una estructura que parece médula y todo lo demás que me representa. Infiltrado inflamatorio. ¿De qué tipo? Hay linfocitos. ¿Qué más hay? ¿Cómo? Hablen fuerte, chicos, que yo estoy viejita, no escucho. Este es un eosinófilo, ¿no? Parece. Es un linfocito y acá hay un plasmocito. Miren el gran citoplasma. Lo mismo pasa acá, el citoplasma abundante. Entonces, el infiltrado inflamatorio es de predominio linfoplasmocitario. Y yo veo algo curioso. Esta estructura que se encuentra aquí se llama placa limitante. Y lo normal es que yo la vea nítida. ¿Por qué es importante la placa limitante? Porque es la zona regenerativa de mi lobulillo portal. Y en esa zona regenerativa, solo en esa zona, yo me permito ver hasta filas de 2 hepatocitos. En el resto del lobulillo, la estructura es unitrabecular, con una sola fila de hepatocitos al lado del sinusoide. Tener eso en mente porque eso es algo que va a cambiar cuando vemos nódulos regenerativos. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tengo un borramiento de mi interfase, ¿verdad? Y este proceso inflamatorio que borra la placa limitante y no me permite ver bien dónde empieza el tejido hepático y donde termina o donde empieza la placa limitante es lo que se conoce como hepatitis de interfase. Y eso se debe al gran infiltrado inflamatorio que observo en el caja. Si vamos acá a mayor acercamiento, también puedo observar que este infiltrado inflamatorio, que en este caso también está formado por linfocitos y plasmocitos, encuentra dirigiéndose al interior, ¿verdad? Entonces ya no es solamente un proceso inflamatorio portal, sino intraparenquimatoso, ¿verdad? Y eso va a condicionar a que yo vea posteriormente cambios también en el hepatocito. Hasta aquí veo los hepatocitos normales. Esto de que algunos tienen el núcleo más grande que otros es normal. Ellos son así feitos de por sí los pobres, pero eso es normal. Ya vamos a ver verdaderos cambios que asustan. Miren, y cómo borra. Esto sigue siendo una hepatitis de interfase. Y al estar dominada por linfocitos y células plasmáticas, ¿en qué empiezo a pensar? No, más que crónico. Acuérdense, hablamos de patrón de infiltrados inflamatorios. ¿En qué puedo pensar si yo veo un predominio de linfocitos, plasmocitos y hepatitis de interfase? No. Y expusieron, lo dijeron 2 veces y lo dijeron bien. Relacionen lo que expusieron con lo que estamos viendo, chicos. La idea es esa. Esto es frecuente de ver en las hepatitis autoinmunes. Acá, a ver, sí. Aquí ya veo otros hallazgos que también puedo ver en hepatitis autoinmunes, aunque no se mencionaron, y esto es una patología en específico, que es la presencia de estos rosetoides que incluso pueden llegar a formar como sincitios, dándonos el aspecto de células gigantes multinucleadas. Lo que de aquí quiero rescatar son los cambios hepatocitarios que se producen cuando el infiltrado inflamatorio alcanza el parenquima.
Lo primero que tengo aquí es, miren este citoplasma como lleno de líquidos. Ese es un edema celular que me provoca un fenómeno denominado balonización. ¿Ya? Y ese citoplasma, que lo veo desflecado, así como que se estuviera rompiendo como una plumita cuando se disgrega, se denomina degeneración plumosa. Y otro que está pasando aquí es cuando en el hepatocito empieza a haber pigmento biliar y son agregados de pigmento. Por aquí ya mismo empiezan a surgir hemosiderófagos también a llevarse un poco de pigmento. Esto también lo puedo ver en hepatitis autoinmunes, pero también en algunos tipos de hepatitis viral que producen mucha necrosis. Acá, esto es un fenómeno que puede verse en hepatitis crónicas y también en hepatitis autoinmunes, aparte de que tengo, miren, los cordones de hepatocitos infiltrados por mononucleares, tengo este fenómeno de aquí. Todo esto es un hepatocito. Y aquí adentro tengo que son, dentro del citoplasma del hepatocito, ¿qué son? Miren ese núcleo pequeño con citoplasma escaso. ¿Qué son? Son linfocitos, chicos. Este es un fenómeno que se denomina enteripólisis y se ve en las hepatitis autoinmunes. Y acá, bueno, aquí lo que tengo es una muestra de cómo la inflamación se extiende hacia el parénquima, ¿verdad? Si vieron acá, recuerden acá cómo inicia. Primero en la placa limitante borrándola, pero posteriormente puedo avanzar y irse hacia el parénquima, hacer un proceso inflamatorio intraparenquimatoso y necrosis. Acá, ¿qué veo, chicos? Aquí se ve una estructura, ¿qué será esto? Ducto biliar. Y acá veo muchos ductitos biliares más que se están formando. ¿Qué está pasando? Y aquí veo unos que son abortivos, ¿sí ven? Todavía no tienen una luz verdadera, pero se están formando. Y es en un pequeño segmento. ¿Ante qué proceso me encuentro? Este es el patrón 2 de reacción ductular. Sino que les dije, ¿verdad? También que a veces no están solos, sino que pueden estar todos juntos y eso me va a orientar un diagnóstico. Entonces aquí veo infiltrado inflamatorio que ya no solamente es linfocítico ni plasmocitario, sino que tiene linfocitos y también eosinófilos. Y un patrón de reacción ductular que es común a muchas patologías, ¿verdad? Acá, miren, esto también se puede ver en hepatitis autoinmunes o en hepatitis virales. La configuración del hígado cambia y da un aspecto como rosetoide, como pseudoglandular. Cuando estas imágenes son aisladas, todo tranquilo. Ante el infiltrado inflamatorio, uno empieza a pensar en una patología inflamatoria. Pero cuando predominan estas imágenes rosetoides, aunque los núcleos no sean intensamente pleomórficos, debo descartar que no se trate de un hepatocarcinoma bien diferenciado de diferenciación o del patrón microglandular. O sea, así de severa es la patología hepática. ¿Y cómo lo hace? Porque aquí es aislado. Cuando es un hepatocarcinoma, ustedes todo lo ven con esta formación rosetoide. Todo, en todos lados. Aquí solamente encuentro esta roseta aislada y lo puedo ver en procesos autoinmunes o en hepatitis virales. Acá, miren, aquí ya tengo otra cosa de la que se habló. ¿Qué es esto? Miren esta gran vacuola. Acá tengo vacuolas pequeñas. ¿Qué son? El patrón de esteatosis, macro y microvesicular. Y aquí tengo más daño. Tengo también una degeneración plumosa y algo de balonización. Miren cómo se ve la macrovesícula, cómo pueden verse las microvesículas todas chiquitas dentro del citoplasma. Y acá, esto es especialmente interesante, ¿eh? Y si lo mencionaron dentro de los patrones inflamatorios. ¿Qué es eso? ¿Manda? Un granuloma. Muy bien. Esto es un granuloma. Miren que tiene una corona de linfocitos. Es un granuloma desnudo de tipo. Eso no es solamente aquí, eso se ve
en todos lados, un granuloma tipo sarcoide, chicos. Ah, no, es mi cara. Y acá tengo también la llamada hepatitis de interfase, ¿verdad? Y muchos hemosiderófagos. Bueno, en cambio aquí son cargados de pigmento, pero no pigmento biliares. Acá, ¿qué es horrorosidad? Miren, todas estas áreas son de necrosis. Y estos son hepatocitos que también están en vía de necrosis. Si nos damos el trabajo de observarla detenidamente, vemos que aquí termina mi biopsia, pero no termina la necrosis, ¿verdad? Aquí tengo áreas de necrosis, estos pobres de acá también están falleciendo y se unen con un espacio corto. Acá tengo mucha inflamación y también tengo cierto grado de necrosis. Esto es necrosis confluente, propia de las hepatitis virales agudas severas. Y acá, bueno, ¿qué tensión es esta? Tricrómico. Si ustedes ven azul, es tricrómico. Veo cómo se está estableciendo la fibrosis entre las áreas de necrosis, porque los procesos generalmente son simultáneos. No es que primero se necrosa todo, así pasa 2 meses y luego recién se fibrosa. No, se necrosa y eso de una vez llama a las citocinas que van a activar los fibroblastos y empieza el proceso regenerativo. Y acá, a mí si me pasa esto, primero lloro, después me pongo a tratar de razonar. ¿Por qué? Aquí tengo una mezcla de patrones. Si yo señalo esto, ¿qué estoy señalando? Estetosis, ¿de qué tipo? ¿Macro o microvesicular? Macrovesicular. Y si yo señalo esto, ¿qué está pasando? ¿Perdón? Hay cierto grado de fibrosis, ¿verdad? Pero me llama más la atención esto. ¿Qué es? Es una proliferación ductular, patrón 2, extensa, grandísima. Yo veo esto y pienso colangiocarcinoma intrahepático, pero no, es una proliferación ductular. Y ese es el peligro con las biopsias pequeñas, que hay ciertas morfologías que nos pueden hacer pensar en algo maligno cuando no lo hay. Por eso, en una biopsia hepática, nadie les va a diagnosticar eso sin datos clínicos. Si alguno de ustedes alguna vez es patólogo o si son clínicos, el patólogo les va a llamar, oiga, déme datos de ese paciente. ¿Qué dice la imagen? ¿Cómo está el alfa-fetoproteína? Y les va a pedir una serie de datos que nos van a ayudar a distinguir si esto es inflamatorio, proliferación ductular, o si es un colangiocarcinoma intrahepático, que eso es con lo que más se nos confunde, sobre todo cuando es tan extensa. ¿Se acuerdan la que vimos hace poquito, que eran ductos pequeños solamente en un ladito del espacio porta, que lo distendía pero no lo distorsionaba? Esto obviamente ya distorsionó el espacio porta hace rato, ¿verdad? Y acá, bueno, veo esa valorización, la degeneración plumosa y la posterior necrosis hepatocitaria. Y aquí, la formación de micronódulos en medio de espacios fibrosos, y eso sería una cirrosis micronodular. ¿Ya? El hepatocito aquí está reactivo, no hay hepatocito. ¿Qué son los cambios que me van a llamar la atención en el hepatocito y que me pueden hacer pensar que ya no estoy frente a un nódulo regenerativo sino a un nódulo displásico? Los cambios nucleares. De por sí, los núcleos del hepatocito tienden a ser grandes, centrales, y el nucleolo a veces sí es visible. ¿Qué va a pasar? Los núcleos se tornan 2 o 3 veces mayor del tamaño normal y se denomina cambio a célula grande. El cambio a célula grande es el que más se asocia con los nódulos displásicos. Los cambios a célula pequeña, en donde el hepatocito como que contrae su citoplasma, generalmente son reactivos. Pero si yo los veo hacia célula grande y sobre todo empiezo a ver otros fenómenos como núcleos irregulares, pienso en que tal vez puedo estar frente a un nódulo displásico o frente a un hepatocarcinoma poco diferenciado, dependiendo de la extensión y los contornos del nódulo. Bueno, chicos, eso es todo. Mañana vemos hepatocarcinoma en imágenes.